Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Vamos a dar comienzo al video de la clase 3. Vamos a hablar hoy de perfusión cerebral con y sin contraste. Bueno, vamos a empezar hablando de la definición de la perfusión sanguínea, que es el aporte de sangre y nutrientes a un determinado elemento de tejido. La sangre arterial oxigenada entra en la red capilar. El oxígeno y los nutrientes son transportados a través de las paredes de los capilares para ser utilizadas por las células. Bueno, la perfusión va a ser entonces el flujo de sangre por unidad de volumen tisular. Existen en resonancia tres métodos: dos sin contraste, uno T2 y otro T1 y uno sin contraste. La DSC, la Dynamic Susceptibility Constant, es una secuencia, es un método, digamos, T2, una secuencia T2 con contraste. La DCE es una secuencia T1 con contraste y la ASL es una secuencia T2 sin contraste endovenoso. Lo que tiene la DSC que disminuye la señal en tiempo T2, la DCE es buena para la angiogénesis en tumores de cerebro y la ASL trabaja marcando los espines. Ahora vamos a ver cada una por separado. La DSC es en el modelo cinético para perfusión por susceptibilidad magnética T2 asterisco. El trazador, en este caso el gadolinio, alcanza el parénquima cerebral en una concentración determinada y se dispersa dentro de los vasos, provocando cambios magnéticos locales en el tejido que provoca desfase de las moléculas de agua con la consecuente pérdida de señal en las secuencias ponderadas en T2 asterisco. Todos saben que si el campo magnético fuera perfectamente homogéneo, todas las moléculas de agua precisarían a la misma frecuencia. Pero cuando entra el contraste en el medio, cuando entra este en la red capilar, se va a alterar ese campo magnético. Entonces se va a producir una pérdida de señal T2. Entonces lo que vamos a poder evaluar es que hay una relación lineal entre la concentración de contraste y la disminución de señal. Aquí vemos que el acortamiento del T2 durante el paso de contraste deriva en una curva de concentración del mismo en el tiempo, donde delta R2 es la variación de la relajación que viene dada por la intensidad de señal en el tiempo, la intensidad de señal precontraste y el tiempo de eco de la secuencia. Estas secuencias se usan secuencias EPI, que son secuencias rápidas de alta resolución temporal, para seguimiento de bolo, y se pueden usar las secuencias GRE, que tienen una mejor relación señal-ruido, más efectiva en vasos grandes, y las Spinecos, que tienen una mayor sensibilidad en la microvasculatura. ¿Cuáles son los parámetros de adquisición? Bueno, son secuencias, como decíamos, EPI-GRE, Spineco-FATSA con saturación grasa, con un tiempo TR de 1700 milisegundos, un T de 36 milisegundos y un ancho de corte entre 4 y 5 milímetros. Se adquiere entre 50 y 60 volúmenes de 20 a 30 cortes cada uno. Se adquieren algunos volúmenes 2 o 3 sin contraste y luego se inyecta 0,2 mililitros de contraste por kilo de peso en bolo a una velocidad aproximada de 3,5 mililitros por segundo. Aquí podemos ver arriba dos imágenes axiales de un cerebro sin contraste y las de abajo con contraste, donde se va a ver la pérdida de señal en los vasos, ¿no? Se van a ver más hipointensos que si no tuviera el pasaje de contraste. Aquí vemos que las imágenes se adquieren volúmenes, muchos volúmenes. Pensemos que son secuencias EPIs que tienen baja resolución, baja señal ruido. Entonces debemos adquirir varios volúmenes para poder tener una buena señal y cada volumen va a tener más o menos entre 50 a 60 cortes cada uno, ¿no? Son muchos volúmenes de muchos cortes cada uno. Entonces, bueno, se inyecta en forma de bolo el contraste y se van a medir esta curva, la curva de caída de señal T2 en el tiempo. Fijémonos que deberíamos tener un pico en esta curva, pero bueno, si el contraste no fue inyectado en forma de bolo, voy a tener ahí esta zona chata, digamos, de la curva y no un pico. Em,
Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer después en el una vez que se adquiere la secuencia, tenemos que hacer un procesamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un ROI, por ejemplo, en este caso, un ROI rectangular en la Silviana. Entonces, vamos a medir en cada píxel la función de entrada arterial, que va a contener la información acerca de la forma en que el contraste llega al cerebro. Una vez que se adquieren las imágenes, como decíamos, se va a poner este ROI y y cada píxel se va a obtener una curva. Fíjese que acá abajo tenemos varias curvas, el pico va a ser más pronunciado o no, dependiendo si el contraste fue inyectado en bolo o no, ¿no? Aquí la importancia de tener una bomba de, de infusión de contraste y que no sea manual, ¿no? Bueno, aquí vemos que a cada píxel a píxel voy a medir la curva de señal en el tiempo y con esta curva lo que vamos a poder hacer es calcular ¿cómo se llama? Unos mapas que nos van a hablar de la hemodinamia del cerebro. Entonces, píxel a píxel, se va a obtener la función de señal y a partir de esta vamos a- a poder calcular la concentración de contraste en el tiempo. Con esta curva que tenemos aquí abajo, donde podemos representar la concentración del contraste en el tiempo y a partir de esto calcular los parámetros hemodinámicos que vamos a verlos más adelante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el CBB, el MTT, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos mejor. Vamos a calcular la AIF de forma automática en todo el volumen cerebral y a partir de esos valores se obtendrán los mapas paramétricos. Colocamos un ROI en una determinada región de la imagen, podemos conocer el valor de la perfusión en dicha región. Fíjense que esta curva podemos calcular el T0, por ejemplo, que es el tiempo entre el momento de la inyección y el momento de la llegada del contraste al cerebro, el TTP, que es el tiempo entre la inyección y cuando se produce el pico máximo de caída de señal, el CBB es la región debajo de esta curva, bueno, o sobre la curva, porque es una curva negativa, que nos va a dar idea del volumen sanguíneo y a partir de este, si hacemos CBB sobre MTT, que es el tiempo de tránsito medio, podemos calcular el flujo sanguíneo cerebral que se llamaría CBF. Ahora en la próxima diapositiva, acá tienen eh, explicado qué significa cada uno de esos parámetros que yo puedo medir de la curva. Bueno, a partir de esto yo puedo calcular los mapas de todo el cerebro, SBB, SBF, el MTT y el TTP. A partir de este podemos ver, por ejemplo, que con un CBB de 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido es un tejido sano, una sustancia gris sana. Por debajo de 20 tenemos isquemia reversible y por debajo de 20 la muerte cerebral. Entonces es muy importante poder medir estos parámetros en determinadas patologías. Entonces, el más importante es el CBF, que es el flujo sanguíneo cerebral. También podemos poner un ROI en cada parte del cerebro, en la parte del cerebro que a nosotros nos interese, y poder medir allí qué está pasando con cada uno de estos parámetros. La otra técnica, la DCE, es una técnica dinámica de realce de contraste que consiste en la adquisición continua de imágenes antes, durante y después de la administración intravenosa del contraste. Sirve para estudiar procesos angiogénicos en tumores. Todos sabemos que los tumores tienen un crecimiento de vasos nuevos. Esto se llama angiogénesis. Entonces, bueno, esta secuencia nos sirve para esto, ¿no es cierto? Aquí podemos ver curvas, distintas curvas, em, qué pasa la intensidad de señal en el tiempo, ¿no? Y podemos decir que la señal T1 también es proporcional a la concentración de contraste. Podemos ver que tienen distintos lavados, depende, bueno, qué patología sea, va a tener una curva u otra.
Los parámetros de adquisición son secuencias, como dijimos antes, EPI, GRE, FATSAT, un TR de 1,2 1 o 2 milisegundos, 4,5 milisegundos de T, los mínimos posibles, y un ancho de corte entre 4 y 5. Son secuencias rápidas para mostrar los cambios a nivel de la microvasculatura y se adquieren también volúmenes, 50 volúmenes, 60 volúmenes, entre alrededor de 20 a 30 cortes cada uno, y se adquieren algunos volúmenes sin contraste y luego se va a inyectar 0,1 mililitro por kilo de peso en bolo. Aquí podemos ver imágenes, las dos de arriba son sin contraste y las de abajo con contraste. Podemos ver aquí una patología y ver cómo son las distintas curvas, ¿no? Cómo es el lavado de cada curva y el tiempo al pico máximo. Bueno, todo eso nos va a dar idea de en qué patología estamos, ¿no? Esta técnica permite la evaluación no invasiva en tumores de parámetros relativos a la perfusión vascular y permeabilidad. Se mide flujo, volumen y tamaño vascular, permeabilidad vascular media medida por el CATRANS o espacio extracelular extravascular mediante modelos matemáticos. Bueno, y por último, para terminar el día de hoy la clase, vamos a ver la secuencia ASL, que es una secuencia sin contraste, es una perfusión cerebral sin contraste, donde se marcan los espines utilizando un pulso de radiofrecuencia, donde la sangre actúa como un trazador endógeno, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, se marcan los espines cuando entran al cerebro, se le manda un pulso de radiofrecuencia de 180 grados, con lo cual se invierten y bueno, cuando llegan arriba y bajan, se van a anular con los que suben y bueno, atenuando de esta forma la señal, ¿no? Aquí tenemos las moléculas de agua marcadas, reducirán el vector de magnetización longitudinal con la consecuente disminución de la señal en la imagen, siendo mayor en regiones de alta perfusión. Podemos poner ahí un corte y medirlo, por ejemplo. Bueno, ¿qué secuencias se usan? Se usa, como dijimos siempre, EPI, Espineco, 4500 de milisegundos aproximadamente. No se olviden que es un T2, T milisegundo más bajo para minimizar el efecto T2 y un ancho de corte entre 4 y 5. Se adquieren también varios volúmenes. Acuérdense que las secuencias EPI son secuencias de baja resolución, tienen baja resolución espacial, perdón, tienen baja relación señal-ruido, entonces debemos adquirir varios volúmenes y después procesarlos. Fíjense que acá tenemos las imágenes controles y las imágenes marcadas abajo, con lo cual se va a hacer una resta entre ambas y se va a obtener un delta M y a partir de ello, de las dos curvas, esa diferencia de señal entre una curva y otra, voy a poder calcular el CBF. Las secuencias más utilizadas, hay tres tipos de secuencias que se pueden usar en en ASL, son las CALS, PALS y VSALS. Bueno, básicamente son la primera se envían pulsos de RF continuos, tienen las ventajas que aumenta mucho el SAR. La segunda son pulsos de RF pulsado, tienen las ventajas de marcar puedo marcar yo solamente un área del cerebro, no todo el cerebro, pero tienen baja relación señal-ruido. Y las últimas, bueno, los que tienen estas son una mezcla entre las dos, fusionan las dos y bueno con una combinación de ambas, ¿no? Pequeños pulsos en forma continua. Aquí tenemos ejemplos de la técnica SL que permitimos seleccionar un territorio para el estudio y poder calcular los mapas. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la técnica de perfusión? Fíjense que una de las aplicaciones más importantes es en el ACV agudo, donde podemos ver en la secuencia de difusión, se ve una zona de restricción de la difusión, donde también en la perfusión hay un área central hiperintensa con un halo hiperintenso que está recibiendo aporte de a lo mejor arterias colaterales. Entonces, si yo fusiono, hago un mismatch de la difu y la perfusión, voy a tener esa zona de penumbra, que es esa zona que puede tener
que puede ser reversible, ¿no? Que el tejido no se necrosó, como la zona de necrosis central. Entonces, siempre es importante en una ACV saber esta zona de penumbra para ver si hay tejido que puede ser perfundido o no. También estas secuencias de perfusión pueden utilizarse para aplicación en tumores, como dijimos, se usa la secuencia T1, es la de preferencia. Y también en aplicaciones en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ya que se va a observar una disminución del volumen cerebral en la corteza temporoparietal. Ventajas y desventajas. La ASL es un método no invasivo al no utilizar medios de contraste exógeno. Al usar secuencias Spineco no se pierde la señal por el efecto de susceptibilidad magnética como en las secuencias GRE. Es un estudio de regiones específicas, se obtiene una cuantificación absoluta de los valores. Es buena en estudios de demencia y estudios pediátricos o pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que son sin contraste. Tiene una baja relación señal-ruido, una rápida caída de T1 del trazador, con lo cual no es buena en el estudio de flujos rentelizados, en enfermedades de cerebros vasculares. La DCC tiene alta relación señal-ruido, es bueno en patologías que envuelven grandes vasos, no requiere modelos matemáticos complejos y es la técnica más usada. La DC dan buena información de la hemodinamia cerebral, por ejemplo, en tumores cerebrales. Bueno, aquí les dejo algunas de las bibliografías que he utilizado para esta clase y bueno, espero que me les haya gustado. Estamos en contacto siempre por el foro de consultas. Y bueno, les dejo también para tener una tarea. eh, Voy a ver después a ver si es algún trabajito colaborativo, vamos a ver cómo lo organizamos, pero bueno, van a tener una tarea que bueno, espero que la puedan hacer tranquilos y si no, bueno, tienen el foro para consultas. Nos vemos, hasta luego.